Se reduce la edad de jubilación para los trabajadores que están bajo el régimen 10º transitorio del ISSSTE. En este video te lo cuento. Y si te gusta el contenido, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole me gusta y activando ahí las notificaciones en la campanita. ¿Qué tal, visionarios? Y bienvenidos de nuevo a este canal por una visión distinta de la economía. Yo soy Carolina Navarrete, contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural. El día de hoy, lunes 23 de junio de 2025, en la conferencia de prensa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció la firma de unos decretos respecto primero a la eliminación del USICAM, otro respecto a el poder cambiarse los profesores de escuela, que sean más transparentes y mayor facilidad para ellos, y el que a mí me parece el más principal y relevante y hasta emocionante es el de que no solamente se va a topar la edad de jubilación para aquellos trabajadores que están bajo el régimen 10º transitorio de la ley del ISSSTE, sino que también gradualmente se va a reducir esta edad de jubilación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre educación. Son dos temas. Uno, dos decretos que saldrán publicados más tarde, el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación o el día de mañana, pero hoy los firmamos, que son los acuerdos que tomé con las y los maestros, con todas y todos, para, por un lado, facilitar la movilidad de las y los maestros en el marco de la USICAM, en lo que discutimos escuela por escuela los cambios que se requieren para desaparecer USICAM. Y USICAM es el esquema para la movilidad y la promoción de los maestros y maestras, que ya prácticamente nadie está de acuerdo con eso, pero ¿qué lo va a sustituir? Es lo que estamos discutiendo en todas las escuelas. Pero hay algo que les afecta mucho, que es que no se pueden mover de una escuela a otra. Tienen muchas restricciones. Entonces, desde el 15 de mayo me comprometí a hacer este cambio y el día de hoy Mario lo va a explicar y se va a publicar en el Diario Oficial. Y el otro es la disminución de la edad de jubilación para todos aquellos que están en el 10º transitorio, que también se publicará a más tardar el día de mañana y que Mario también lo va a explicar. Todo esto comenzó, desde el 15 de mayo de este año, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se plantaron en el Zócalo exigiendo que se quitara, que se derogara la ley del 2007. Y hubo ahí mucha tensión, mucha controversia. La presidenta Claudia Sheinbaum decía que esto es difícil por toda la cuestión presupuestaria y toda la cuestión ya reglamentaria que hay alrededor. Y si bien este decreto, que ahorita les voy a explicar más a detalle cómo va a estar, no deroga tal cual la ley del 2007, pues sí hay un gran avance importante, e incluso diría yo que por lo menos para los que trabajan para el régimen 10º transitorio, sí es un acercamiento a lo que era antes de la ley del 2007. Miren, les voy a explicar. La presidenta quedó de firmarlo el día de hoy, por lo pronto lo presentó ahí en la mañanera junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Lo presentaron ahí y en las próximas horas del día de hoy lo van a publicar. Si no hoy, el día de mañana van a publicar este decreto. Entonces, el día de mañana, les voy a estar presentando en qué consiste este decreto, pero por lo pronto les voy a decir lo que sí presentaron el día de hoy. Aquí está cómo va a quedar la tabla. Si se fijan, este año, entre 2025 y 2026, actualmente los trabajadores hombres se jubilan cuando tengan 58 años de edad
y 30 años de servicio. Y las mujeres 56 años de edad y 28 años de servicio. Aquí es importante aclarar que los años de servicio se mantienen igual, 28 para las mujeres y 30 para los hombres. Ahora, en 2026 a 2027 va conforme a la ley como está ahorita, en el 10º transitorio, aumentaría a 59 la edad para los hombres y los 57 para las mujeres. Sin embargo, aquí viene lo interesante, con la reforma se mantendría la edad. ¿Se fijan? Aquí está. Se mantendría como en este año 2025-2026. Mire, aquí está, 58 para los hombres y 56 para las mujeres. Ya no aumentaría como está actualmente la ley que dice que cada año debe de ir aumentando. Bueno, cada 2 años. En el 2028 a 2030, actualmente dice que los hombres se jubilarán a los 60 años y las mujeres a los 58. Pero en 2028 a 2030 no solamente no se mantiene, sino que incluso se reduce, porque ya los hombres se jubilarían a los 57 años de edad y las mujeres a los 55. En el 2031 a 2033, pues sería igual. Aquí dice 61, pero sería de 60 en adelante, según como está actualmente la ley, que a partir de estos años, de 2028 en adelante, sería 60 años de edad en adelante. Pero, si se fijan, en 2031-2033 disminuye para los hombres, con el actual decreto, 56 años de edad, y para las mujeres, 54 años de edad. Y luego, en 2034 en adelante, los hombres se van a jubilar con 55 años de edad y las mujeres con 53 años de edad. Pues ahora es importante, después de esta explicación, esperarnos a leer todo lo que dice el decreto. Yo lo estoy esperando para leerlo y explicárselos, compañeros visionarios, y explicarles paso por paso cómo va a estar. No vaya a estar como anteriormente, no sé si se acuerdan ustedes de un programa que había que se llamaba Puro Loco con el Partido del Ojete, que decían algo, una promesa muy buena para la gente, pero a la mera hora resultaban ahí con cosas absurdas, ¿no? Entonces quiero esperarme. Entonces mañana esperen el video, una vez que haya leído, que se haya publicado y que haya yo leído el decreto, para explicárselos, para ver si no hay ahí algunos otros puntos finos o detalles que debamos de considerar. Pero por lo pronto, así como se los acabo de explicar, es como queda el tope de la edad de jubilación, y no nada más eso, sino la reducción paulatina de la edad de jubilación. Y bueno, si les ha gustado este contenido, les pido que me apoyen ahí dándole like, comentando, suscribiéndose al canal. Y también otra cosa importante, si les gusta este contenido y quieren apoyar a este canal, pues les agradecería que se hagan miembros del canal. Al hacerse miembros del canal, en este video que les va a aparecer ahí, les explico cómo funciona la dinámica. Ustedes van a tener beneficios adicionales, como lo es descuentos en asesorías que puedan ustedes en un futuro necesitar por mi cuenta, que necesitar de mí, o también descuentos en los productos, en la compra de productos de Carolina Hermosura Studio, así como darles prioridad en responder comentarios que ustedes me hagan aquí en los videos. Entonces, si les gusta el contenido, ahí suscríbanse, suscríbanse, ya están, pero aparte háganse miembros del canal. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, visionarios por una visión distinta de la economía. Nos vemos mañana con la explicación del decreto. Hasta luego.